En la primera lectura de hoy escucharemos un texto tomado del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel se hace portavoz del juicio de Dios sobre la conducta de Israel y de sus gentes, apelando por una parte a que su proceder responde por entero a la justicia y por otra a la responsabilidad personal respecto al cambio de conducta. Si el justo se aparta de la justicia y hace el mal, será responsable de su muerte. Si el malvado se arrepiente de su maldad, salvará su vida. En su justicia, Dios no se deja llevar por la afección de personas, sino que da a cada uno según su conducta. Y hasta el último momento no se puede decir nada. El justo puede volverse malvado y el malvado convertirse y hacerse justo por Dios. En el contexto del ministerio de Jesús, la parábola conocida como de los dos hijos parece estar dirigida a desenmascarar el pensamiento y el comportamiento intransigente de los fariseos, sumos sacerdotes y ancianos de Israel que se oponen a la predicación de Jesús acerca de la oferta del perdón que Dios ofrece a los pecadores. Con esta parábola, como en otras ocasiones, Jesús reivindica la buena nueva del perdón a los pecadores representados aquí por publicanos y prostitutas, frente al escándalo de las autoridades judías que pretenden monopolizar el derecho al perdón de Dios. El mensaje de esta parábola está en estrecha relación con el de la parábola de los obreros de la viña. ¿Os acordáis del domingo pasado? Los que creen ser primeros serán los últimos y los últimos son los primeros. En el desarrollo de la parábola, Jesús parece pensar en el dueño de una viña que no es un gran terrateniente, como a lo mejor el domingo pasado, que contrata obreros, sino en alguien más modesto que necesita la ayuda de sus hijos. Contemplemos en primer lugar una desobediencia que se hace obediencia. La parábola tiene un comienzo semejante a la del hijo pródigo. Un hombre tenía dos hijos y por tanto podemos pensar ya en el padre. Este detalle adelanta ya en cierto modo un punto de contraste y antagonismo en el comportamiento de los personajes que la parábola va a poner al descubierto y dará la clave para entender las consecuencias de dicho comportamiento. El padre se dirige al primer hijo, igual podría ser el primogénito, de una manera cariñosa. Y es un término el que utiliza pues de ámbito familiar que denota gran afecto y le pide que vaya a trabajar a la viña. El padre, por tanto, si os fijáis, no le exige ni le ordena, sino que se lo pide como un favor y como algo que a él mismo le hará bien, igual que el domingo pasado. La respuesta del hijo es inesperadamente seca, distante y sin una pizca de afecto. No quiero. Hay, por tanto, una voluntariedad buscada en el rechazo de la propuesta paterna. Ni siquiera hay una excusa o una explicación razonable a su negativa. La rotundidad en el rechazo extraña aún más en alguien que sabe que el primer deber de un hijo es honrar, obedecer a sus padres. Aunque Jesús no lo explicita, la dureza con la que responde el hijo debió provocar sin duda un gran dolor en el corazón del padre. Sin embargo, después, es decir, con toda probabilidad enseguida y también de forma inesperada, se arrepintió. San Mateo usa un verbo que además de arrepentirse significa sentir, pesar, cambiar de idea o de resolución. De modo que la brusquedad que contemplamos del no quiero queda superada por la prontitud en el cambio de conducta. Ha resuelto ir a la viña por voluntad propia, haciendo suya la voluntad de su padre. Contra lo que cabría esperar, ha acabado obedeciendo. Por otra parte, ahora contemplemos al segundo hijo, una obediencia que se hace desobediencia. El otro hijo recorre el camino inverso. A la invitación de su padre responde con prontitud, mostrando una buena disposición y respeto. Aunque Jesús no lo explicita, pues en las parábolas son muchos los detalles que se omiten, es de suponer que el padre hace la invitación a este hijo llevado por la negativa del primero. El segundo hijo, a pesar de sus buenas palabras y del respeto mostrado a su padre, acaba no yendo a la viña. Tampoco ahora se dan razones que justifiquen por qué no fue. Se da a entender que sencillamente no quiso ir. Tenía la voluntad expresa de no ir, lo que significa que cuando dijo a su padre que iría, estaba mintiendo. Era pura apariencia de obediencia. La pregunta de Jesús da la clave para reconocer a los personajes de la parábola. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Y Jesús aprovecha la respuesta de sus interlocutores, como en otras parábolas, para descubrir el mensaje escondido.
Es evidente que el dueño de la viña es Dios Padre. El primer hijo representa a aquellos pecadores que en un primer momento se han separado de Dios, se han vuelto refractarios al cumplimiento de la voluntad de Dios, pero luego, atraídos por la predicación de Juan Bautista y del propio Jesús, se han convertido con sinceridad de corazón haciendo suyo el camino de la justicia del reino. El segundo hijo representa a las autoridades religiosas judías, que no han comprendido nada de la misericordia de Dios y se han cerrado a la predicación de Juan y de Jesús. Su conducta religiosa y moral, como Jesús ha denunciado en otras ocasiones, es pura apariencia, pura hipocresía. A ellos se les puede aplicar la denuncia que Isaías hacía en otro tiempo, ¿os acordáis? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Con los labios, los fariseos, los sacerdotes y los ancianos dicen que van a la viña de Dios, pero en su corazón han decidido no ir. Viven la apariencia de la obediencia, pero están anclados en la desobediencia. Y aunque Jesús no lo dice en la parábola, podríamos contemplar que hay un tercer hijo al que se le acerca a su padre y le dice: hijo, ve a trabajar a la viña. Y el hijo dice que sí y va. ¿Quién es ese hijo? ¿No puede ser Jesús? Podría ser Jesús, ¿no? Ese es Jesús. Es el mismo tercer hijo que faltaría en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? O del padre bueno. Ese tercer hijo que vive contento en la casa del Padre, que goza de la voluntad del Padre, que goza de la vida del Padre, y que todo lo suyo es del Padre, y que todo lo del Padre es del Hijo. El mensaje es claro también para nosotros y nos sirve de examen de conciencia. ¿Están de acuerdo nuestros labios y nuestro corazón? ¿No estaremos dando a entender que somos dóciles y obedientes a Dios, pero estamos viviendo desde nosotros mismos? ¿No estaremos viviendo en una apariencia de obediencia, en una actitud hipócrita delante de Dios? Que la Virgen María, nuestra Madre, nos ayude a vivir la relación con Dios en plena coherencia de vida. Feliz domingo. Amén.